Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Mariana y hoy vamos a hablar sobre diferentes consejos para poder comenzar a ministrar enfermos en los hospitales. Quizás sientas el llamado, quizás Dios te está llamando hace bastante a hacerlo, pero no te animás porque tenés miedo o porque te dicen que no tenés que hacerlo o porque te meten miedo. Así que hoy vamos a hablar un poco de cómo podemos comenzar un ministerio hospitalario y qué necesitamos para comenzar a hacerlo. Lo primero que necesitas para poder acceder a un hospital es o una credencial de capellán que te permite el acceso libre a cualquier hospital o una carta de recomendación de tu pastor. Esas son las dos cosas que te van a pedir para poder acceder. En mi experiencia es lo que piden. En el caso de que no consigas o no tengas una carta de recomendación de tu pastor, igualmente vos puedes acercarte al hospital y hablar con los directivos del hospital y contarle quién sos y qué es lo que haces. Seguramente no tengas problema para ingresar, pero normalmente piden estos dos requisitos que yo te recomendé con anterioridad, ¿sí? Por lo menos en los hospitales donde yo estuve trabajando. ¿Sí? Quizás haya otros que no sean estrictos en el acceso, pero en el caso de algunos hospitales sí te piden estas condiciones, ¿sí? Bien, ¿cómo debe ser el contacto con esta persona que está atravesando una enfermedad? Bien, lo primero que debemos hacer es entender que cuando administramos a una persona enferma, no podemos utilizar los mismos recursos que utilizamos cuando le predicamos el evangelio a una persona en una plaza o cuando hacemos calle, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes. No podemos ir con... yo por mi experiencia he visto, a mí me ha pasado, de ver personas que van con un speech, ¿no? Un discursito, como digo yo. Entonces, le dicen el discurso a la gente, pero no escuchan a la gente, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando administramos un hospital es escuchar al paciente, dejarlo que hable, escucharlo, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a esa habitación, obviamente pidiendo permiso, nos vamos a presentar con nuestro nombre y vamos a decirle que estamos visitando a los enfermos y que queremos orar por ellos, ¿sí? Te van a decir sí o te van a decir no. Pocas veces te van a decir no, pero te van a decir no también. Entonces eso es algo que vas a tener que aprender a manejar y a lidiar con eso, ¿sí? Bien, vamos a acercarnos al enfermo y vamos a comenzar a charlar con él. Nosotros tenemos que saber quién es esa persona, entre comillas, en esos pocos minutos y cómo piensa esa persona con respecto a Dios, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero a hablar hacerle preguntas sobre su tratamiento. En mi caso, yo voy al ROFO, que es un hospital exclusivo de oncología. Entonces, algunos términos en lo que es, o algunas formas en lo que es la enfermedad, conozco y puedo hablar en el discurso que ellos llevan en su día a día con lo que es vivir la enfermedad. Entonces empiezo a preguntarle cuánto hace que están ahí, si es cuántas quimios le faltan, cómo están llevando el tratamiento. Y una vez que ya entramos en confianza, le pregunto también sobre su familia, si está sola, si tienen hijos. Bien, una vez que ya entramos en confianza, ahí sí vamos a preguntarle a esa persona si es creyente, cuál es su fe y cómo ve esta situación con respecto a Dios, ¿sí? Vas a sorprenderte de las cosas que las personas te pueden decir con respecto a eso. Vas a encontrar personas que no están enojadas con Dios, vas a encontrar personas que sí están enojadas con Dios, vas a encontrar personas que van a creer que esto es un castigo de Dios y vas a encontrar personas que simplemente no creen en Dios. El paso número 2 es, una vez que ya hablamos y presentamos al Señor, vamos a invitarlo a que lo reciban. Muchos no quieren. Otros simplemente no tienen problema, te dicen que sí. Yo personalmente no hago oraciones de fe. La oración de fe no es... O sea,
no es una estructura bíblica, no es que la Biblia te arma una oración para que vos la repitas y cuando una persona repite esa oración es salva. Eso no es cierto, porque repetir una oración no te hace salva. Lo que te hace salvo es el encuentro que vos tenés con el Señor. Entonces yo siempre le oro a las personas y sobre las personas para que ellas tengan un encuentro donde puedan encontrarse con el Señor y ser salvadas, ¿sí? Entonces vos vas a usar la forma en que a vos más te sirva o como vos estés más cómodo para trabajar en lo que es la administración de enfermos, pero por mi experiencia yo te puedo decir que esto es lo más útil, ¿sí? Que la persona se pueda encontrar con el Señor, ¿sí? ¿Por qué es más simple? Porque al hacerle repetir una oración, sobre todo cuando estamos trabajando con personas católicas, algunas no quieren, ¿no? Entonces es preferible trabajarlo de otra manera, ¿sí? Que ellos puedan orar para realmente tener ese encuentro con Dios. El Señor va a obrar, o sea, vos lo que tenés que entender es que vos no sanás a nadie, ¿sí? La voluntad de Dios es que seamos salvos. La voluntad de Dios no es que nos sanemos todos, sino que todos seamos salvados. Entonces, la idea nuestra y la predicación tiene que ver para que la persona sea salvada, ¿sí? La persona sea salvada. Y después, si la voluntad del Señor es que sea sana, pues que sea sana. Aleluya, ¿sí? Pero la voluntad del Señor es que todos seamos salvos, que todos podamos ser rescatados. A eso apuntamos cuando vamos a orar por los enfermos. No vamos a orar por los enfermos desde la óptica de voy y oro y el Señor te va a sanar. Sí, el Señor te va a sanar si es su voluntad. Pero nosotros vamos a hablarles de Cristo, ¿sí? Y de que ese Dios puede salvarlos, perdonarlos y sanarlos. El paso 3 sería ¿cómo yo puedo hacer un seguimiento de esas personas a las cuales le he orado? Bueno, en mi caso particular, al ir siempre a un mismo hospital, armé un grupo de WhatsApp y antes de irme yo invito a la gente si quiere unirse a ese grupo. Y también le dejo una tarjeta con mi celular para que puedan contactarme a través de WhatsApp. ¿Por qué? Porque nosotros estamos... no es predico y me voy, sino que hacemos un seguimiento de la persona. A las ovejas hay que seguirlas. Y las ovejas no tienen que ver con ser pastor y tener ovejas, sino con los que el Señor te pone en el camino y te pone, entre comillas, a tu cargo. Entonces vos tenemos que hacer un seguimiento con las personas que el Señor nos pone a cargo. Cuando hablamos de que nos importen las ovejas, no tiene que ver con nada más no es un llamado nada más para los pastores. Las personas que el Señor te pone a cargo, que cruzan tu vida, en las cuales te pone carga para que vos compartas el Evangelio, son tus ovejas y vos tenés que encargarte también de ellas. Entonces, el tema de dejar tu celular, el WhatsApp, y decirles que vos estás disponible para hablar con ellos, atender sus necesidades, ¿sí? Es también un proceso, es importante en el proceso de sanidad de la persona. Porque no nos olvidemos que esa persona está atravesando una enfermedad y va a tener altibajos, va a tener bajones, va a tener momentos en que su fe va a flaquear, va a tener momentos en que va a perder la fe. Entonces nosotros necesitamos estar ahí para sostener a esa persona. Bien, por último, como te decía, el Señor nos llama a orar por los enfermos. Y voy a cerrar con Santiago, uno de los libros más lindos creo que del Nuevo Testamento. Cortito pero lindo. Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. ¿Sí? Entonces dice, confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. ¿Sí? Le va a pasar que si usted quiere comenzar, se van a levantar cosas. ¿Sabe qué quiere el diablo? Que usted no haga nada. Y que la gente se siga muriendo sin ser salva. Eso es lo que el diablo quiere. Y a veces, los que dicen ser siervos de Dios, el diablo los usa para hablar a través de ellos. Y para que usted no haga nada. Usted mientras que esté en su casa,
vaya y se sienta el domingo en la iglesia, el diablo está todo bien, ¿eh? El diablo está chocho, todo eso. Total. Entonces, le van a decir eso. No, ojo, porque mira, tu familia, ojo. Entonces vivimos en una iglesia que le tiene más miedo al diablo que a Dios. Y eso es preocupante. Entonces, no escuche. Usted haga lo que el Señor lo mandó a hacer. Su cobertura es el Señor. Obviamente, yo, cuando voy al hospital, llamo a hermanos. Hermanos, voy a ir tal día, apóyenme en oración. Obvio, lógico, cúbranme en oración. Estén orando para que el Señor haga, ¿no? Como decía la iglesia, de hecho, ellos oraban, Señor, vamos a predicar el Evangelio. Respáldanos con señales y prodigios, decía, ¿no? El respaldo, ¿no? Eso es lo que nosotros oramos cuando vamos a un hospital. Vaya, hágalo. Y cuando usted lo empieza a hacer, ¿sabe qué le va a pasar? Su fe va a empezar a crecer. Porque va a ver lo que el Señor hace y también lo que el Señor no hace. Su fe va a empezar a crecer. Y cuando uno sea salvado se entrega al Señor, usted dice, ¡wow! Y esa es la fe en acción. Esa es la fe que no está muerta, ¿no? Uno se alimenta de eso. Y lo hace mejor persona, tenés más ganas de meterte en las escrituras, tenés más ganas de salir a comerte el mundo para Cristo. Porque ese es el combustible. El hacer lo que Dios nos mandó a hacer es el combustible de nuestra fe. Si usted no lo hace, si usted está sentado en su iglesia todos los domingos y en la semana vive como todo el mundo, se va a morir. Se va a morir espiritualmente. La gente se muere sola en los hospitales sin conocer a Cristo. Yo quiero que usted entienda ese concepto. Ánimo. Vas a comenzar un tiempo maravilloso cuando empieces a trabajar en hospitales. Vas a conocer personas maravillosas y el Señor te va a respaldar. Porque el Señor respalda a aquellos corazones que hacen lo que Él quiere. Así que te bendigo, espero que este video te haya servido. Y compartilo si tenés a alguien que quiere comenzar un ministerio hospitalario, ¿sí? Nos vemos en el próximo video, ¿sí? Te dejo mis redes, Ilumina el Mundo como Jesús y Músicos con Propósito. Por un lado música y por el otro acción, ¿sí? Ilumina el Mundo como Jesús, podés visitar nuestra página, ahí hay fotos de lo que hacemos, ¿sí? Y también podés formar parte de lo que hacemos, ¿sí? Somos una agrupación de personas que hacen lo que el Señor lo mandó a hacer. Así que estaría bueno que te sumes. www.iluminaelmundocomojesus.mex.tl. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga grandemente.